Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desgranar una historia que ha mantenido a muchísimos de ustedes con el corazón en un puño, un relato que mezcla el brillo de las estrellas de la televisión con la complejidad de las relaciones humanas. Estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y de un supuesto olvido que ha generado un revuelo mayúsculo. ¿Puede una sonrisa apagar el fuego de un recuerdo? ¿O quizás es la distancia la que crea estas ilusiones? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las señales y a tratar de descifrar qué hay detrás de esta fascinante historia que ha capturado la atención de millones. Si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Prepárense porque esto se pone interesante. Sabemos que Can Yaman y The Method Demir formaron una pareja televisiva que conquistó corazones a nivel mundial con su química en la serie Erkencicus. Sus miradas, sus gestos, la complicidad que transmitían en pantalla hizo que muchos fantasearan con que esa magia trascendiera la ficción. Y de hecho por un tiempo pareció que sí. Hubo rumores, avistamientos y una conexión palpable que alimentó la esperanza de sus seguidores de verlos juntos también en la vida real. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian, las prioridades se reordenan y las vidas toman rumbos diferentes. Y aquí es donde entra la intriga de nuestro vídeo de hoy. Se dice, se comenta, se rumorea, que Can Yaman, tras su paso por Turquía y su inmersión en proyectos internacionales, parece haber olvidado por completo a The Method Demir, o al menos, a la luz pública, ha dado esa impresión. ¿Y cómo surge esta idea? Bueno, a menudo son las redes sociales y las apariciones públicas las que nos dan pistas. Cuando dos personas que tuvieron una relación o una conexión tan fuerte dejan de interactuar, de darse me gusta, de mencionarse o incluso de seguirse en plataformas como Instagram, el público lo nota. Y no solo eso, sino que la forma en que reaccionan ante el éxito del otro, o ante preguntas sobre el pasado, puede ser interpretada de diversas maneras. En este caso, la supuesta olvido de Can Yaman hacia The Method Demir ha sido objeto de análisis y debate. Se ha señalado que en entrevistas recientes, o en comentarios en redes sociales, Yaman ha sido muy reservado o incluso evasivo cuando se le ha preguntado por su antigua compañera de reparto y posible exnovia. Algunos lo ven como una señal de madurez, de querer pasar página y centrarse en su presente y futuro profesional. Otros, sin embargo, lo interpretan como una falta de respeto o un desdén hacia alguien que fue importante en su vida y en su carrera. Piensen en esto, la industria del entretenimiento es un torbellino. Las relaciones van y vienen, a veces de forma pública, a veces en la más estricta intimidad. Pero cuando la conexión fue tan intensa y tan visible para millones de personas, cualquier cambio se convierte en noticia. La sonrisa de Can Yaman, que tantas veces fue asociada con la felicidad de estar con Demet, ahora parece ser una sonrisa hacia nuevos horizontes, hacia nuevos proyectos, quizás hacia nuevas personas. Y es precisamente esa transición, esa aparente facilidad para seguir adelante, lo que ha llevado a la conclusión de que para él el capítulo de Method Demir podría estar cerrado, olvidado incluso. Pero, ¿es realmente un olvido? ¿O quizás es una estrategia? En el mundo de la fama, la imagen lo es todo. A veces, mantener un aura de misterio o de distancia puede ser beneficioso. Tal vez Can Yaman simplemente prefiere no airear su vida privada, especialmente cuando hay tantos ojos puestos en él. Puede que haya acuerdos de confidencialidad, o simplemente un deseo personal de proteger su espacio. La manera en que una persona maneja el final de una relación, o la ausencia de ella en su vida, dice mucho de su carácter, pero también de las circunstancias. Si consideramos que Can Yaman ha estado enfocado en expandir su carrera a nivel internacional, con producciones en Italia y otros países, es natural que su energía y su atención estén puestas en esos nuevos desafíos. El pasado, por muy significativo que haya sido, a veces debe quedar atrás para dar paso a lo que vendrá. Y por el lado de The Method Demir, ¿cómo ha reaccionado ella? Ella, por su parte, también ha seguido su camino. Ha participado en otros proyectos exitosos, ha mantenido una presencia activa en redes sociales y, en general, su carrera ha continuado en ascenso. Las preguntas sobre Can Yaman, cuando le han llegado, también han sido respondidas con una mezcla de profesionalismo y, en ocasiones, con una serenidad que algunos interpretan como indiferencia. ¿Está ella también en proceso de dejar atrás el pasado?
Es muy probable. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están en la cima de sus carreras. Sus vidas son un constante movimiento, y aferrarse al pasado puede ser un obstáculo. Lo que resulta fascinante de esta historia es cómo la percepción pública puede moldear la realidad. Un simple gesto o una falta de interacción en redes, una respuesta ambigua en una entrevista, pueden ser interpretados como señales de un profundo olvido, de un desprecio, o simplemente de la vida siguiendo su curso natural. Kanyaman sonríe, sí, pero esa sonrisa puede ser por un nuevo guión, por un entrenamiento físico, por una cena con amigos, o por cualquier otra cosa. ¿Y si en esa sonrisa no hay rastro de Demet Özdemir, significa que ella lo olvida o que él la ha olvidado? Es una pregunta que deja mucho espacio para la especulación. Podríamos considerar la hipótesis de que tras una relación que quizás no terminó de la mejor manera, o que simplemente se desgastó por las presiones de la fama y las distancias, ambos han decidido conscientemente distanciarse para poder avanzar. La ausencia de menciones o interacciones públicas podría ser un acuerdo tácito, una forma de respetar la privacidad del otro y de evitar malentendidos o polémicas innecesarias. En el ojo público cada interacción es analizada, cada palabra es diseccionada. Mantener una distancia prudente puede ser la mejor manera de protegerse. Además, pensemos en la evolución personal. Las personas cambian. Lo que era importante hace un par de años, quizás ya no lo es tanto hoy. Las prioridades se modifican, los intereses se amplían. Es posible que Kanyaman, en su proceso de crecimiento profesional y personal, haya llegado a un punto en el que las relaciones pasadas, incluso las que fueron significativas, ocupen un lugar secundario frente a sus aspiraciones actuales. Su enfoque en la carrera internacional, en nuevos idiomas, en diferentes culturas, lo lleva a un mundo mucho más amplio que el que compartía en sus inicios en Turquía. Por otro lado, la frase Demet Özdemir lo olvida, también puede ser una simplificación. Quizás ella no lo olvida, sino que al igual que él, ha decidido seguir adelante de manera profesional y respetuosa. No se trata necesariamente de olvidar, sino de priorizar y de avanzar. Las redes sociales, si bien son una ventana a la vida de las celebridades, también pueden ser una fuente de presión y de falsas expectativas. Lo que vemos no siempre es el reflejo completo de la realidad. La verdad es que a menudo detrás de estas historias de amores y desamores entre famosos, hay una complejidad que el público no llega a conocer. Las presiones de la industria a los contratos, los equipos de trabajo, la constante exposición mediática, todo ello influye en cómo se desarrollan y cómo se dan por terminadas las relaciones. Lo que para nosotros puede parecer un simple acto de olvidar, o de no olvidar, para ellos puede ser una decisión calculada, una necesidad, o simplemente la consecuencia natural de la vida. En definitiva, la sonrisa de Kanyaman y el supuesto olvido de Demet Özdemir son, en gran medida, interpretaciones basadas en la información pública disponible. Lo que sí es innegable es la huella que ambos dejaron en la memoria colectiva de sus seguidores, especialmente aquellos que los vieron juntos en Nerkencikus. La magia que crearon en pantalla trascendió y generó expectativas, y cuando esa magia pareció desvanecerse en la vida real, la curiosidad se disparó. Lo importante aquí es recordar que al final del día son personas. Tienen derecho a seguir su propio camino, a construir sus propias vidas, a decidir con quién comparten sus momentos de felicidad o sus logros. Si Kanyaman sonríe y esa sonrisa no incluye a Demet, es porque su presente es diferente. Y si Demet Özdemir sigue su rumbo sin mirar atrás, es porque su futuro la espera. Espero que este análisis les haya parecido interesante. La vida de las celebridades con sus luces y sombras siempre nos ofrece material para reflexionar y para debatir. Y en nuestro canal nos encanta desgranar estas historias para ustedes. Así que para resumir, hemos explorado la dinámica entre Kanyaman y Demet Özdemir, la percepción de que él ha olvidado, su relación y cómo las interacciones públicas y la evolución de sus carreras alimentan estas teorías. Hemos visto que si bien la química en Nerkencikus fue innegable, la vida real tiene sus propios ritmos y complejidades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kanyaman ha olvidado realmente a Demet Özdemir? ¿O creen que es simplemente una forma de seguir adelante en sus respectivas carreras? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta.
Compártanlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.